dos maneras de buscar a Dios. Romanos 9, versículos 30 al 33. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos una escena que se repite una y otra vez. Jesús predica, Jesús enseña, Jesús sana, Jesús hace milagros todo el tiempo, Jesús resucita muertos, Jesús levanta paralíticos, limpia leprosos y hace cantidades de milagros constantemente. Incluso Jesús predica el evangelio de manera directa a través de parábolas al pueblo que lo rodea. Frente a él hay diferentes tipos de personas. Por un lado están los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, aquellos que conocen la ley, hombres que practicaban la ley, que habían dedicado sus vidas a estudiar la Torá o las Escrituras, si nosotros lo queremos llamar así. Habían aprendido a vivir disciplinadamente, a cumplir con todo lo que sabían de Dios, con todo lo que exigía la ley. Desde niños se preparaban para cumplir con las exigencias de la ley. Sus padres los preparaban para que cumplieran al pie de la letra lo que la ley enseñaba. Pero aún así, cuando Cristo se presenta delante de ellos, no lo reconocen, no entienden quién es Jesús, no saben quién es Jesús. De hecho, ustedes saben que lo rechazan y lo llevan a la cruz. Al contrario, en vez de entender a Jesús y el mensaje del evangelio, lo cuestionan, lo rechazan y finalmente lo crucifican. Al mismo tiempo de estas personas, vemos a otros completamente diferentes. Están los publicanos, están los pecadores, están gente sin educación formal, gente que no leía la Torá, gente que no leía las Escrituras, gente que ni siquiera la cumplía, que no sabían para qué era. Personas que no tenían ni siquiera el mismo conocimiento, ni la misma formación religiosa de los primeros personajes. Personas que no sabían nada de Dios, y son precisamente ellos quienes escuchan, quienes creen y quienes siguen a Jesús. Personas que no tenían nada que ver con Él, son las personas que están dispuestas a escucharlo, a creerle y a seguirlo. Esto no es algo aislado. Esto se repite constantemente en todos los evangelios y se repite constantemente en lo que usted pueda leer del resto de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y vemos esto, que surge una pregunta natural cuando encontramos o cuando entendemos esto. ¿Cómo es posible que los que estaban más cerca no entendieran a Jesús y los que estaban más lejos sí entendieran a Jesús? ¿Cómo es posible que alguien con tanta experiencia y con tanto conocimiento religioso de la ley, de la Torá, de las Escrituras, con tanta experiencia para cumplir con eso, no alcance la justicia de Dios, y alguien que no tenga ese trasfondo religioso o ese trasfondo de conocimiento la reciba? Esa misma pregunta es la que Pablo está respondiendo en Romanos 9. Después de hablarnos de la gracia, de la fe y de la seguridad que tenemos en Cristo, Pablo mira la realidad de su propio pueblo y dice: algo aquí necesita ser entendido correctamente. Algo está pasando con el pueblo de Israel que ni siquiera han entendido el evangelio después de la crucifixión, después de la resurrección de Cristo, después del milagro del Pentecostés. Necesitan entenderlo. Y al llegar a Romanos 9, 30-33, Pablo no da una respuesta complicada. No se complica con terminología que no pudieran entender los que leyeran la carta, sino una respuesta profundamente clara y directa. El problema no es que Dios haya fallado, sino que no todos buscan a Dios de la misma manera. Y eso nos incluye también a nosotros. 2000 años después, nosotros también podríamos pertenecer a esos dos grupos de personas. Porque hoy también hay personas que buscan a Dios, que hacen cosas espirituales, que han estado en la iglesia por años, pero siguen sin tener la paz, sin entender el evangelio y sin entender las promesas que Dios nos ha dado. Y otros que quizás con menos tiempo en la iglesia
han entendido el Evangelio y viven de una manera diferente. Se les ve la madurez espiritual o se les ve el cambio espiritual, aunque no lleven tantos años en la iglesia como algunos. La diferencia no está en cuánto hace cada persona o qué hace cada persona, sino en algo más profundo. ¿Quién está en el centro cuando se acercan a Dios? ¿Quién está realmente en el corazón de esa persona cuando esa persona busca a Dios? Entonces la pregunta no es simplemente, ¿estás buscando a Dios? Sino algo más profundo. ¿Dónde lo estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? ¿De qué manera te estás acercando a Dios? ¿O quién está en el centro de tu vida cuando te acercas a Dios? Y es aquí donde Pablo nos muestra que no basta con buscar a Dios, porque hay una manera de hacerlo que nos lleva a la vida, hay una manera de hacerlo que sí lleva a la vida. Y aquí es donde viene nuestro primer punto. Una justicia que se intenta ganar. Una justicia que se intenta ganar. Mire lo que dice el pasaje de Romanos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por qué, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras. Pablo comienza diciendo algo que sorprende. Israel iba tras la justicia. Es decir, no eran personas alejadas de Dios. Escuche esto. No eran personas que estuvieran alejadas de Dios. No eran personas indiferentes a cumplir con la ley. Buscaban esa ley, pero se esforzaban por sus propios méritos, por sus propias cuentas. Posiblemente obedecían la ley, posiblemente cumplían con los rituales de sacrificio todo el tiempo. Había movimiento en sus vidas. Yo no estoy diciendo que no eran personas que fueran o no fueran religiosas, entre comillas, o que fueran ateas y que no tuvieran ningún contacto con Dios. Al contrario, estamos hablando de personas que entendían quién era Dios, que anhelaban a Dios, que querían que Dios hiciera algo en ellos. Estamos hablando de personas que estaban esperando o que posiblemente ya habían entendido que el Mesías había llegado. Cumplían con todo lo que la ley les decía que hicieran. Oraban en la mañana, oraban al mediodía, oraban en la tarde, cumplían con el día de reposo, sea que tomaran el viernes a sábado, o sábado a domingo, o domingo a lunes, como usted lo quiera ver. Ellos tenían un movimiento espiritual, había disciplina espiritual en sus corazones. Pero todo eso lo que hace es producir un resultado que no es correcto. Todo eso produce un resultado que no es correcto. El mismo texto hace la pregunta, ¿por qué no alcanzaron a Dios? El texto lo pregunta, Pablo lo hace. Y la respuesta es muy directa. No fue por fe, sino como por obra. Yo creo que este mensaje ya lo hemos predicado muchas veces. Yo creo que ya hemos oído hablar que se refiere a cuando hacemos el evangelio, seguimos el evangelio por obras y no por fe. Esto significa, querido hermano, si no hemos avanzado más allá, que el problema no estaba en la cantidad del esfuerzo que el pueblo o que los judíos estaban haciendo, sino en la forma en que lo estaban haciendo, que es diferente. Buscaban a Dios, pero lo hacían confiando en sí mismos, tratando de llenar el vacío de sí mismos, tratando de ser más que el otro, mejor que el otro, diciéndole al otro, mira, yo ayuno más que tú, oro más que tú, leo la Torah más que tú, estoy más santo que tú, estoy más limpio que tú, hago más sacrificios que tú, compro el chivito más gordo que tú, yo no sacrifico palomas, yo sacrifico becerros o corderos. Es decir, que todo lo que hacían lo hacían era por las obras propias para que los demás vieran y entendieran quién era el más santo. Eso me hace recordar una historia que viví hace
20, 25 años, con esas hermanas que les he contado que querían ser bautizadas en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan las mismas hermanas que les he contado? Algunas de ellas pretendían y se creían más espirituales que el resto de la iglesia simplemente porque recitaban un par de palabras en lenguas, como ellas la llamaban. Entonces ellas decían: salta a la baranda y alta, soje, coge la vaquita y sube, coge la vaquita y va. Entonces ellas pensaban que hablaban en lenguas. Y cuando estaban en el culto, entonces ellas miraban a una persona y decían: está endemoniado en el nombre de Jesús, sal. Y le hacían así con los dedos. Y entonces si el que estaba allá empezaba a hacer así por trauma o por lo que fuera, entonces ellas cogían ahí y oraban 2-3 horas por ese endemoniado. Todo muy bien, todo muy alegre, porque algunas pues parece que funcionaba el asunto. Pero cuando usted las veía entrar al culto, usted las veía entrar por la puerta de la iglesia, y muchas de ellas entraban con su Biblia muy grande, o con 2 o 3 Biblias, o con 2 o 3 libros pegados así en la mano. Entonces muchas de ellas andaban así. Y iban mirando a los hermanos y los saludaban así. Entonces ellas traían aquí su bolso y se tapaban un poquito y hacían así. Porque se habían convertido no en personas que estuvieran buscando a Dios de corazón o de la forma correcta, sino que se habían convertido en una especie de estrellas, de personajes en la iglesia. Estaban buscando y haciendo lo que hacían con este tipo de cosas, no por fe, sino por obras, para que el resto de la iglesia pensaran que eran más santas y mejores que los demás. Cuando Pablo dice como por obras, está describiendo un corazón que intenta justificarse a sí mismo, que intenta presentarse delante de Dios con algo que mostrar. Es una fe centrada en el yo hago, yo cumplo, yo logro. Y aunque suene espiritual esa fe, en el fondo sigue siendo una vida donde el centro es uno mismo. Eso fue en el año 2022, 24, 25. Y las hermanas se creían más espirituales que las demás. Nos criticaban a nosotros los que estábamos yendo al seminario porque decían que íbamos a pagar el Espíritu Santo. Nos decían que nosotros no estábamos en lo correcto porque teníamos que hablar en lenguas para ser llenos del Espíritu Santo. Nos decían que nosotros éramos unos jóvenes pecadores, entonces los que teníamos novia se la pasaban buscando a ver cómo encontraban un pecadillo por ahí entre nosotros como novios para acusarnos. Pero hoy, después de 24, 25 años después, las hermanas estas están divorciadas, recasadas, sus hijos no van a la iglesia, sus hijos no asisten a la iglesia, sus esposos las abandonaron, sus esposos se cansaron de tanta religiosidad, porque resulta que cuando terminaban de hacer estas cosas en el templo, se iban para sus casas y eran un desastre en sus casas total. En sus casas no eran las mujeres que tenían que ser, no eran las mujeres espirituales que debían que ser, sino por el contrario, eran mujeres arrogantes, eran mujeres llenas de ego, eran mujeres que solo buscaban la alabanza de los demás en la iglesia. Y esto es exactamente lo que nosotros vemos constantemente en muchas iglesias. No es que el mensaje que yo traiga esta mañana lo traigo porque estoy en Betania y porque predico en Betania. No, es porque es lo que pasa en muchas iglesias. Nosotros hemos hablado durante todo este tiempo de lo mismo. La vida no cambiará realmente hasta que cambie el centro, hasta que cambie nuestro corazón. Hermanos, pueden cambiar los hábitos, pueden cambiar de dejar las cosas y de hacer las cosas que hacíamos anteriormente. Puedes comenzar a hacer cosas buenas, puedes comenzar a venir a la iglesia constantemente, a diezmar, a ofrendar, a orar, a tocar, a cantar, lo que tú te imagines. Pero si el centro sigue siendo tu propio esfuerzo, tu propio yo, tu propia justicia, entonces el problema sigue igual, nada va a cambiar. Y aquí es donde esto conecta profundamente con muchos de nosotros. Venimos de contextos donde se nos enseñó directa o indirectamente que hay que hacer algo para estar bien con Dios. Yo recuerdo que mi abuela me decía: mira, antes de ver televisión tienes que orar con Dios porque ese es el cajón del diablo.
Antes de hacer tal cosa tienes que orar porque si no, entonces es pecado esto y aquello. Y créanme, esos traumas todavía siguen. A veces cuando prendo el televisor para ver una película me siento supremamente pecador y digo, voy a perder mi tiempo viendo una película y me gusta ver televisión. Son cosas que nos han infundado completamente, que hay que cumplir, que hay que participar y demostrar que vivimos en santidad para que los demás vean que realmente somos o no somos creyentes. Y aún después de conocer las doctrinas de la gracia, ese pensamiento no desaparece fácilmente de nosotros. Ese pensamiento sigue ahí. A veces seguimos viviendo como si tuviéramos que probar algo delante de Dios o delante de los demás. Que la forma de vestir, que la forma de hablar, que la forma de expresarse, que la forma de caminar, si no camino como me dicen estos, si no camino como me dicen aquellos, entonces no funciona. No, amados, tenemos que dejar de pensar así. Tenemos que dejar de actuar así. Hace poco tuve en el parqueadero donde estaba esperando a mi esposa, una amiga nuestra en común, tanto de ella como mía, me saludó y entonces yo bajé el vidrio y seguimos y nos pusimos a hablar un poco. Entonces la hermana empezó a hacerme el reclamo que porque yo, que no tengo nada que ver con el asunto, había permitido que uno de sus hijos se fuera al mundo y que yo tenía que responderle a ella por ese hijo que había salido al mundo. Entonces ella me hacía reclamo y me decía, su culpa es que usted no ha pastoreado bien a ese miembro de mi familia. Y yo, pero yo qué tengo que ver en eso, yo no soy el pastor de la iglesia, yo simplemente soy un asistente pastoral. Y ella me dice, pero es que usted es el encargado de los jóvenes de la iglesia. Y yo, pero vuelvo y le repito, yo no soy el pastor encargado de la iglesia. Entonces le pregunté y le dije, hermana, ¿y usted qué está haciendo por su hija? ¿Usted qué está haciendo por su hija? No me supo contestar. Porque ella me estaba echando la culpa a mí de su propio fracaso. ¿Yo qué tengo que ver en el fracaso de ella? No me malinterprete cuando le digo que yo no tengo nada que ver con el fracaso del hijo de la hermana. Porque la hermana, cuando entraba a la iglesia, entraba con la misma actitud de estas hermanas. Como una mujer que se hace presentar por santa, por íntegra, por una mujer de oración, por una mujer que su matrimonio es perfecto, pero por dentro su casa estaba fracturada, por dentro su casa estaba rota, tanto sus hijos como su esposo estaban fracturados totalmente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que la apariencia física y las obras físicas no sirven mientras el corazón no es un corazón que esté enfocado en buscar al Señor y que haya sido transformado. Miren lo que dice el verso 32 al terminar. El verso 32 termina diciendo que tropezaron en la piedra. Esa piedra, como Pablo lo explica en el versículo 33, es Cristo. ¿Y por qué tropezaron en Cristo? Sería la pregunta. Porque Cristo representa todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Representa todo lo contrario a esa religiosidad y a esa justicia que se querían ganar por ellos mismos. A Cristo no se gana, Cristo se mejora en la vida del creyente. Cristo llega a la vida del creyente por gracia, por misericordia, por amor, porque Cristo decide llegar a la vida del creyente. Pero a Cristo nosotros no lo ganamos con buenas obras, no lo ganamos siendo buenos, no lo ganamos diezmando más, no lo ganamos orando más, no lo ganamos siendo personas etcétera, 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 como lo querían hacer los judíos. Cristo llega por gracia a nosotros, y cuando Cristo llega por gracia a nosotros, Cristo mejora todo, Cristo cambia todo, Cristo es el centro de todo, se vuelve el centro de todo. Cristo hace que todo funcione con la alegría que tiene que funcionar, no por la justicia propia, sino porque Él es la justicia que nosotros necesitamos. Cristo se vive en la vida diaria, y eso es lo que el corazón humano no quiere aceptar fácilmente. Eso es lo que mucha gente no quiere aceptar fácilmente. Y yo lo he puesto como ejemplo varias veces. Hemos dicho, nosotros recibimos a Cristo como Señor y como Salvador personal, cierto que lo hemos recibido de esa forma, pero se nos olvida eso del señorío de Cristo en la vida nuestra. Nos encanta decir que es nuestro Salvador, pero que no es nuestro Señor. Y como siempre les he dicho, especialmente cuando se meten las manos a los verdes, a los dolaretes,
Cuando se trata de dinero, cuando se trata de plata, Dios no es mi Señor. Ese dinero lo manejo yo porque yo lo sudé, yo me lo gané. Es mi dinero. Ahí Dios no tiene por qué tomar decisiones. En mi casa, las decisiones las tomo yo. En mi vida, las decisiones las tomo yo. Y decimos que es nuestro Señor. Decimos que es nuestro Salvador. Eso es lo que la iglesia de Roma está viviendo. Eso es lo que la iglesia de Roma está haciendo. Están diciendo que son cristianos, pero entonces están refutando la forma en que buscan al Señor y quieren seguir siendo salvos por sus propias obras y no han entendido o no quieren entender la justicia divina, cómo la justicia obra en el corazón del creyente. Piensa en una persona que ha pasado años tratando de pagar una deuda grande. Esa persona trabaja duro, hace sacrificios, organiza su vida alrededor de eso. Pero la deuda es tan grande que aunque hace todo bien, no logra salir de esa deuda, no la logra pagar. Ahora imagine que alguien viene y le dice, mire, le voy a pagar la deuda, ya usted no tiene que pagar nada, todo lo pago yo. Pero en lugar de usted descansar o de yo descansar en esa maravilla gracia o en esa gracia maravillosa de que alguien paga por mí, entonces yo simplemente sigo sufriendo por eso, sigo tratando de ganarla, sigo tratando de pagarla. No, yo quiero pagarla yo mismo, dicen algunos en la iglesia. Yo quiero seguir pagando mi deuda, yo quiero seguir tratando de alcanzar al Señor. Hace poco escuché un video de una señora que se llama Lindsay DeFon. ¿No han escuchado ningún video de esa señora? Está siendo crucificada por los mejores teólogos que tenemos en América y en Latina, porque se atrevió a decir que la gracia es el 60% de un 100% total y que el otro 40% se lo gana usted haciendo buenas obras. Eso ilustra lo que acabo yo de decir. Viene el Señor a pagar la deuda por nosotros, pero nosotros decimos, no, yo sigo pagando, yo sigo endeudado. No funciona así. Eso es lo que pasa cuando el corazón no entiende que hay que buscar a Dios de la manera correcta. No aceptar la gracia porque queremos resolverlo por nosotros mismos. Yo no resuelvo nada. Este punto nos invita a detenernos y a mirarnos con honestidad, queridos hermanos. No solamente a preguntarnos si estamos haciendo cosas para Dios, sino en que estamos confiando realmente en Él. Hemos estudiado Romanos durante un año ya. El próximo domingo cumplimos un año de estudiar Romanos completamente. Y estudiamos toda la doctrina del pacto y entendimos que cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Por qué seguimos sufriendo por eso? ¿Por qué seguimos sufriendo si Dios va a hacer o no va a hacer? ¿Por qué seguimos sufriendo si Dios nos va a sanar o no nos va a sanar? O si Dios nos va a proveer o no nos va a proveer. Él es poderoso. Amén. Sus promesas son siempre sí. Sus promesas son de bendición para nosotros. Yo no tengo un Dios que está bravo conmigo y airado conmigo. Tengo un Dios que me ama. Un Dios que está dispuesto constantemente a bendecirme, a proveerme, a cuidarme, a estar conmigo. Pero nosotros queremos añadir a ese cuidado. Queremos seguir haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Queridos hermanos, es muy posible estar activo en la iglesia, servir, participar y aún así vivir con el corazón centrado en mí, en mi ego, en mi yo, en lo que yo puedo hacer, en cómo soluciono. Y cuando eso pasa, pues lógicamente no hay descanso. No puede haber descanso cuando el corazón no confía en Dios. Siempre va a haber presión, siempre hay comparación, siempre hay dudas, siempre hay problemas, porque la justicia que se intenta ganar nunca es suficiente, nunca da paz. Esa justicia que yo quiero ganar por mi propia cuenta no me da seguridad, porque está basada en mí, en mis acciones, en mi ego, en mi yo, y por eso tengo temor. Pero Pablo no nos deja en este punto, queridos hermanos. Él no solo muestra el error, también abre la puerta a algo completamente distinto. Hay otra manera de acercarse a Dios. Y empieza en el momento donde el centro dejo de ser yo, dejo de ser lo que yo hago, para decir Cristo es mi centro, Cristo es mi Señor. Y ahí entra el segundo punto para ir terminando. Una justicia que se recibe por fe es el título del punto. Una justicia que se recibe por fe. Mire lo que dice el verso 9:30.
¿Qué pues diremos? Segunda parte de la respuesta a esa pregunta. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Aquí Pablo presenta un contraste que a primera vista parece ilógico. Los gentiles no estaban persiguiendo la justicia. Los gentiles no conocían ni tenían la ley. Los gentiles no tenían la formación que Israel tenía desde niños. Los gentiles no venían con la misma historia espiritual. Eran paganos. Eran personas que no entendían ni sabían ni siquiera quién era Yahvé o quién era el Curios de la época del siglo I. No sabían ni siquiera quién era Moisés, Abraham, Isaac. No tenían ni la menor idea de lo que el contexto bíblico les podía enseñar. No venían con la historia espiritual de ese Israel que estaba siendo formado por el Señor hacía 1000, 2000 o 3000 años atrás, desde Abraham. Hermanos, no tenían nada de eso. Sin embargo, Pablo dice que esos gentiles que no conocían nada de la historia de un Dios verdadero, que no sabían ni siquiera quién era el Mesías, que no entendían por qué había sido crucificado, por qué había sido entregado en esa cruz, por qué había resucitado, han alcanzado la justicia. Personas que no la estaban buscando, la alcanzaron. La palabra que se usa aquí implica algo que fue obtenido, recibido, no producido. Es decir, alguien que se las dio, que se las entregó, no que lo produjeron ellos mismos por su propio esfuerzo. No dice que la construyeron, no dice que la buscaron, tampoco dice que la ganaron, sino que la alcanzaron. ¿Por qué? Por fe. La alcanzaron, es decir, como si se la hubieran encontrado en el camino. Y de inmediato Pablo aclara cómo ocurrió eso. Dice el siguiente párrafo: la justicia que es por fe. Es decir, no fue el resultado del esfuerzo, sino de la confianza, que es diferente. De la confianza que ellos pusieron en Jesús como Señor y Salvador personal. De la confianza que ellos pusieron en un Dios al cual no conocían. ¿Recuerdan que una vez Pablo fue por allá al Areópago y vio una señal que decía el Dios no conocido? Y solo con eso predicó el Evangelio. Pues imagínense que ellos sabían que había un Dios, pero no lo conocían. Es como la misma imagen aquí. Es traer esa misma imagen y decir aquí que esas personas, sin ningún contexto espiritual, vienen a alcanzar la justicia por la fe. Esto es importante porque nos ayuda a ver que la diferencia no está en cuánto se movieran hacia Dios. Escuche esto: en cuánto se movieran hacia Dios, sino en cómo ellos respondieron cuando Dios se acercó a ellos. Cómo se movió el corazón de esos gentiles que no tenían ningún conocimiento de Dios. Cómo respondió ese corazón que no sabían que existía Dios. Cómo ese corazón aceptó esa gracia sin entender por qué la estaban recibiendo. Y aún así, esas personas, hermanos, alcanzaron la misericordia y la justicia de Dios. ¿Cómo alcanzaron la justicia? Nos podríamos preguntar en esta tarde ya. El texto lo dice claramente: por fe. Vea lo que dice Romanos 9:33. El que creyere en él, ¿qué? No será avergonzado. Pablo hace una referencia de este pasaje de Isaías para explicarle a ellos que el que entiende y que cree, aquel que cree en el Señor, no es avergonzado. La palabra clave aquí es creyere. No es el que haga más, no es el que ore más, no es el que cumpla la ley más, no es el que se vista mejor, no es el que cante mejor, no es el que madrugue más a la iglesia. No es el que logre más, no es el que demuestre más, no es el que se vista mejor, cante mejor, tenga más dinero, sepa más de la Biblia. Es el que cree, es el que confía en el Señor, es el que entiende que Jesucristo debe de ser el centro de su vida, de su casa, de su trabajo, de su hogar, de todo lo que usted tenga. Es el que entiende que Jesucristo es el Señor de su vida. Es el que cree. Y el creer no es solo aceptar una idea, es cambiar completamente de centro. Es arrepentirse del camino por el cual va
y cambia de dirección para cumplir con lo que la palabra enseña, para cumplir con el mensaje del Evangelio, para cumplir con lo que Pablo nos dice, con lo que el Señor nos manda, de amar, de respetar, de obedecer lo que la Biblia nos dice. La justicia que Dios pide no es algo que el hombre produce, es algo que solo Dios puede dar. Y la fe es simplemente la forma en la que la recibimos. La recibimos por fe porque entendemos ese Evangelio. Por eso es tan importante entender esto. La fe no es una obra más. No es yo hago ahora. No es yo consolido ahora. No es yo edifico ahora. Es reconocer que no puedo y depender de Cristo. Es reconocer que cuando tengo problemas y dificultades no lo puedo hacer. Necesito a Cristo. Es entender que cuando todo va mal tengo que mirar a Cristo. Es entender que cuando nada funciona tengo que decir, yo no puedo hacerlo, Señor. Eres tú quien controla mi vida. Eres tú el Señor de mi vida. Hazlo, por favor, ayúdame. Pero a veces el ego no nos deja mirar al Señor, no nos deja decirle al Señor, te necesito. No nos deja decirle, Señor, dependo de ti. Señor, no puedo con esta situación tan difícil. Señor, no soy capaz de pagar esta deuda. El ego no nos deja mirar al Señor. Aquí es donde el Evangelio se vuelve claro. Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y Cristo murió por nuestro pecado y por los problemas que nosotros no podemos llevar. Dice él mismo, echad sobre mí ¿qué? Todas vuestras cargas, no las o pocas cargas, todas vuestras cargas. ¿Y yo qué? Dice el Señor que Él es fuente de agua viva. Dice el Señor que nosotros, que Él es la vid y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. ¿Apartados de Él? ¿Y cómo queremos vivir apartados del Señor? ¿Ser creyentes apartados del Señor? No podemos hacer eso. Cuando una persona cree en Él, su justicia ya no está en sí mismo, su justicia está en Él. Cuando una persona cree en el Señor, sus problemas no son suyos, sus problemas son de Él. Cuando una persona cree en el Señor, lo hace a Él el centro de su vida, en todo. Y eso cambia todo, querido hermano. Cuando el centro cambia, la manera de vivir cambia. Ya no vivimos tratando de probar algo, sino descansando en lo que ya fue hecho. Ya no tratamos de vivir una vida que no podemos vivir. Yo no me imagino a esas hermanas de la historia queriendo ser algo en la iglesia, pero tan diferentes en la casa. ¿No han oído ustedes ese niño que hace quedar mal al papá porque todo el mundo aplaude al papá en el día de la graduación y todo el mundo aplaude al papá? Y dice, don David tan lindo, don David tan bello, el padre ejemplar, el padre tan lindo, don David tan colaborador, don David tan amable. Y contesta el niño, ¿y dónde está ese señor David? Porque en mi casa no es el mismo. ¿Podrían mandar a mi papá, a ese señor a mi casa? ¿Ven eso? Cuando el centro cambia, la manera de vivir cambia. Ya no podemos tratar de probar algo. Tenemos que vivir bajo el hecho de que el Señor es nuestro gobernador. Hermanos, cuando entendemos el Evangelio, cuando entendemos que el Señor es el centro, esto tiene que traer paz. No es una paz que depende de nosotros, sino una paz que depende del Señor. Ya lo vimos la semana pasada en Romanos 8. Cómo el Espíritu Santo fortalece la vida del creyente para vivir tranquilo, para vivir en paz. Los meses más difíciles financieramente para mí y mi familia son estos 4 meses del verano. Por lógica, mi esposa deja de recibir un sueldo, entonces a mí me toca proveer todo con el salario que tengo. Bueno, tengo que hacer más actividades para ganarlo. Pero cuando terminamos el fin de año nos damos cuenta que son los meses que más ganamos. ¿Cómo? No tengo idea. No me lo pregunte. No me pregunte cómo llega el dinero. A veces ni cuenta me doy, pero el Señor provee. Humanamente tendría que estar angustiado porque ella ya va a dejar de vengar este fin de mes, ya no le entra más dinero. Pero resulta que no. Tengo que vivir igual porque cuando yo entiendo el Evangelio, entiendo quién es mi proveedor, entiendo quién es mi Señor, tiene que haber paz en mi corazón. No puedo estar angustiado por eso. No puedo. El año pasado fue dificilísimo para nosotros.
Mi esposa con cirugía, el carro varado en el taller, sin motor ni transmisión. ¿Recuerdan que les conté que alguien me llamó y me dijo, mire, le regalo $5,500? ¿Recuerdan eso? ¿Quién regala $5,500? Nadie. Por eso creo que tampoco este verano me va a hacer falta nada. Porque creo que el Señor está ahí. Si el Evangelio no produce paz en mí, si la gracia, la justificación no produce paz en mí, no entiendo que pueda producir paz en mí. Este punto nos invita a descansar realmente en Cristo, queridos hermanos. A dejar de vivir cargando con la idea de que necesitamos hacer más para estar bien con Dios. Y también nos llama a confiar en la obra de Dios en otros y en nosotros mismos. Aun cuando no todo sea visible inmediatamente, Dios tiene el control. Aun cuando la situación sea difícil, Dios tiene el control. Aun cuando todo parezca incierto, Dios tiene el control. Especialmente para los jóvenes. Esto es importante porque ustedes están saliendo y cambiando de etapa de escuela a universidad o de escuela a otro grado. Dios no está esperando que ustedes jóvenes actúen perfectamente, sino Dios quiere que ustedes tengan un corazón que confíe en Él, que crea en Él, que entienda quién es Él. Que sepan desde ahora como jóvenes que su corazón le pertenece al Señor. La palabra dice, ¿con qué guardará la joven su camino? Con guardar. ¿Ah? ¿Con qué limpiará la joven su camino? Y también dice el pasaje, guarden su corazón porque de toda cosa, ¿qué? Mandar, guardar, porque de él mana la vida. ¿Ven, muchachos? Hay que mirar a Dios de otra manera, en otra perspectiva, como el Salvador, como el justificador, como el Dios soberano, como el Dios proveedor, sin temor de acercarse a Él, sin temor de buscarlo. Aunque ese proceso tome tiempo, cuando se den cuenta de que Dios está ahí, sus cambios y sus vidas van a ser diferentes. Concluyamos diciendo, hermanos, Pablo nos deja con dos maneras claras de acercarnos a Dios. Una basada en el esfuerzo propio, en el yo que puedo, en el corazón que sigue en el propio centro, en mi centro como eje. Y otra basada en la fe en Cristo como el centro de nuestra vida, en un corazón que ha sido transformado, que entiende el Evangelio, un corazón que sabe que Dios es el Rey y que está entronado en el corazón. Y la diferencia no está en lo que hacemos, sino en dónde está nuestro centro. ¿En dónde está nuestro centro? Algunos han estado viviendo cansados, esforzándose a sí mismos, intentando cumplir, pero sin la paz que da el Evangelio. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿El fruto de qué? Del Espíritu es amor, gozo, paz. Dos veces, gozo y paz de seguido. Por eso, hermano, este texto no viene a condenar, viene a liberar. Dios no te está llamando a hacerte más fuerte, ni a hacerte a ti mismo incapaz de lograr las cosas. Dios te está llamando, nos está llamando a rendirnos a Él, a decirle, ya no puedo más. Tú eres mi centro, tú eres lo que necesito. Otros necesitan recordar que la vida cristiana entera se vive por la fe. No empezamos con gracia y luego seguimos con nuestras fuerzas, como los Gálatas, o Gálatas insensatos. Habiendo empezado por el Espíritu vas a terminar por la carne, no. Todo es por fe, aún en nuestra época. Como iglesia, también somos llamados a creer en esto, a no volvernos a poner cargas donde ya Dios trajo libertad. Dios trajo la libertad del Espíritu. ¿Por qué nosotros como seres humanos imponemos carga a los demás? A caminar con gracia unos a otros, a amarnos unos a otros, a orar unos por los otros. En la manera que oremos y nos respaldemos en oración, estoy seguro que Dios va a responder a nuestras necesidades. Dios nos está llamando a mirar más allá de lo externo y a confiar en la obra de Dios en nuestro corazón. Cristo sigue siendo la piedra angular, como dice el pasaje. Cristo sigue siendo el sostén. Cristo sigue siendo nuestra fuerza. Cristo sigue siendo nuestro centro, nuestra esperanza. Cristo sigue trayendo gracia, justificación, paz. Para unos es tropiezo, pero para otros es el fundamento de la vida cristiana.
Para nosotros es la salvación y la vida eterna que necesitamos como personas incapaces de lograrlo. La diferencia está en esto: si seguimos siendo el centro nosotros mismos, o si Cristo ha tomado ese lugar en nuestro corazón. Y cuando Cristo es el centro, todo cambia, todo es diferente. Hay paz y tranquilidad. Amén. Oramos al Señor, hermanos. Rogamos al Señor que en esta tarde ya el Señor traiga paz a nuestra vida, consuelo al que está cansado, y nos ayude a entender que Él es nuestro centro y que Él es nuestra esperanza. Padre, aquí estamos. Hemos oído tu palabra, Señor. Hemos oído el mensaje tuyo. Posiblemente para algunos es fuerte, para otros es consuelo, posiblemente para unos es repetición, para otros no. Señor, lo único que nosotros necesitamos y queremos es que seas nuestro centro, que seas nuestra esperanza, que seas nuestra justicia. No la podemos alcanzar por fuerza propia. Nada de lo que sabemos, nada de lo que hacemos puede alcanzar tu gracia, Señor. Esa gracia se recibe por fe, y lo único que nosotros necesitamos es creer en ti. Abre nuestro entendimiento, resucítanos espiritualmente, Señor. Trae regeneración a cada uno de nosotros y permítenos entender que tú eres la fuente de nuestra vida y de nuestra esperanza. Gracias, Padre. Escucha la oración de tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase sobre